Muy buenas. ¿Se me escucha? Sí. Muy buenas. Mi nombre es Jos Belinga, vengo desde Bilbao, soy bilbaíno. Como a todos vosotros, el ser hijo de mis padres nos ha marcado. En vuestro caso, quizás vuestro padre sea arquitecta o ingeniero o abogada. En mi caso, mi padre es negro. El hecho de que mi padre fuera negro y que fueron los 7 primeros negros que había en Bilbao marcó mi vida. A partir de entonces yo no era ni guapo ni feo, yo era negro. Yo no era ni alto ni bajo, era negro. Yo no era ni tonto ni listo, simplemente era negro. Todo esto, digamos que esta negritud marcó mi vida, ¿no? Solo me definía como africano y como negro. Estos eran los felices años 80. En los 90 llegó la inmigración y entonces llegaron todo tipo de personas, ¿no? Y yo dejé de ser negro y ahora ya era pues, brasileño, dominicano, marroquí. Entonces eso atentaba un poco contra mi identidad, ¿no? Siempre me había sentido de una manera, ¿no? ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando también llegaron con toda la migración, llegaron los cameruneses. 100 cameruneses, una centena, 2 centenas de cameruneses había en mi ciudad, en Bilbao. Y entonces cuando yo iba a ese grupo de cameruneses, decía que yo también era camerunés, me miraban así y decían, ¿tú no eres camerunés? No hay cameruneses blancos. Yo, ahora soy blanco. Entonces me empecé a dar cuenta que mi identidad había cambiado. Era demasiado negro para ser blanco y demasiado blanco para poder ser negro. Afortunadamente, en todo este dilema estaban mis padres. Para mis padres seguía siendo el mismo George de toda la vida. Es más, seguía siendo el mismo George de toda la vida y tenían su proyección en el futuro de qué George ibas a ser de aquí a dentro de 40 años. De hecho, mis padres eran comerciantes y tenían varios negocios. Al tener esos negocios, todo en nuestra casa giraba en torno al negocio. Todos los domingos en la tarde, sesión. Sus sueños pasan a ser mis sueños, sus anhelos los míos. Yo recuerdo que mi padre, su mayor deseo era irse y emigrar a Alemania. Al final fui yo quien me emigró a Alemania. Y no puedo olvidar la carita de satisfacción de mi padre la primera vez que me escuchó hablar las primeras palabras en alemán, ¿no? Era como si hubiera sido sus propias palabras en alemán, como si él supiera alemán ya. Pero bueno, todo esto cambió cuando volví de Alemania. Volví de Alemania, la crisis, tuvieron que cerrar los negocios y entonces se esperaba de mí que yo hiciera algo, ¿no? Que montara una empresa, que volviera a trabajar para una multinacional como había hecho en el pasado. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos cuando no solo no decidí montar una empresa, sino que lo que dije es que voy a montar una pequeña tienda de segunda mano en el barrio de San Francisco de Bilbao? Para aquellos que no conozcáis San Francisco es un barrio que está caracterizado por la prostitución de toda la vida, que en los años 80 tuvo un gran golpe con lo que es el tema de las drogas y después ha llegado la inmigración, ¿no? En el barrio tenemos 1 de cada 4 personas de origen inmigrante y tenemos una tasa de población, una tasa de paro que triplica la media de la comunidad autónoma vasca. Incluso dentro de la comunidad subsahariana, a la cual quiero representar, el 80% es la tasa de paro que tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo decidí a mis padres decirles que no solo había montado esa tienda de segunda mano, sino que con mi socio Beto Snai lo que pretendíamos hacer era un vivero de microempresas, COP-S34, de origen subsahariano, abierto a todo el mundo, decían que estaba loco, ¿no? Mi madre decía, pero te hemos dado de todo, los estudios, has viajado por el mundo, para que ahora vengas y nos hagas esto, ¿no? Ellos tenían ya muy claro cuál era el camino. Ellos no se daban cuenta que todos nosotros, todos los hijos, todos tenemos una necesidad de hacer nuestro propio camino, de dejar nuestra propia huella. A veces simplemente vamos por la vida, tropezamos y hemos dejado una huella, hemos pisado donde alguien no había pisado anteriormente. Otras veces, sin embargo, lo que tenemos que hacer es un desaprendizaje. Hay ciertas cosas que la sociedad nos ha impuesto que tenemos que decidir dejarlas atrás para empezar a hacer otras muchas diferentes, ¿no? En mi caso, el desaprendizaje selectivo que tuve que hacer se puso enfoque en 2 partes, en esos domingos a la tarde. El primero, una empresa no solo es la cuenta de resultados, y esto me ha hecho que emprenda socialmente, que me defina ahora mismo como un changemaker, una persona que hace algo por la sociedad y no solo por sí mismo, porque descubrí que soy más feliz cuanto más gente alrededor mío es feliz. Y la segunda es que no tengo una única identidad, sino múltiples identidades.
No soy solo negro, soy blanco, no soy solo camerunés, también soy vasco. En este proceso, lo que hicimos fue fijarnos en qué pasaba en el barrio de San Francisco. Queríamos montar una cooperativa, queríamos ayudar al resto de los africanos a que hicieran algo en Bilbao. Nos dimos cuenta que había una serie de problemas. Todo el mundo que pasaba por nuestro pequeño observatorio, que era nuestra tienda de segunda mano, nos dábamos cuenta que tenían las mismas formaciones. Soy soldador, soy carpintero y no encuentro trabajo. ¿Me dais trabajo? No tenemos trabajo para ti. Entonces, era la misma rutina totalmente, ¿no? Empezamos a analizar y nos dimos cuenta de que si ofertamos al mismo tiempo a todo el mundo las mismas formaciones, es imposible que encontremos una salida laboral. Y así conocimos a Ardi. Ardi es un judoka. Ardi es un judoka que es campeón de Centroáfrica, campeón de Euskadi, campeón de la zona norte y cuarto de España. Y decimos, esta persona tiene un gran potencial, pero lo están matando si le llevas a hacer una formación clásica. ¿Qué es lo que hacemos ahora mismo las instituciones? Cogen a una persona, la meten en un programa educativo, aprende castellano, historia, euskera, tal, que le lleva un periodo de 5 o 6 años para que después pueda hacer una formación profesional que le llevará otros 2 o 3 años y después, sale al mercado laboral. Sale al mercado laboral, pero compite ¿contra quién? Vas a competir contra chavales que tienen la mitad de tu edad, el doble de experiencia, que dominan la cultura del lugar. Entonces, estás condenando a estas personas a 2 cosas. Una, el paro. Por lo cual, después, la estigmatización de la ciudadanía. Dirán, no, los africanos solo viven de las ayudas. Y la segunda, el competir. Y si decide competir, va a competir precarizando el mercado laboral. Competirá a base de precios, bajar los precios, y otra parte justificará su racismo diciendo, es que vienen a quitarnos los trabajos. Decidimos con Ardi poner el primer ejemplo. Podíamos hacerlo, las cosas, y hacerlas de forma distinta. Pero ahí no solo acabamos. Mi socio Beto Snai, al que veréis ahora mismo, creemos que es un exponente de la música. Y como exponente de la música, no íbamos a dejar que solo nos enfocáramos en las opciones clásicas, sino que vimos más cosas y creamos un vivero de artistas. Ahora os enseñaré un ejemplo de lo que son capaces de hacer gente cuando se le da una oportunidad. Yo vivo con hambre y lo digo a lo alto, dejando familias atrás, buscando la muerte en los mares. Hoy tumbado en el suelo, pregunto qué me ha pasado. Sin dinero, sin casa, borracho vagando en la calle. El hambre me está persiguiendo, por eso me pongo violento. Vendo mi alma por la fucking comida. Donde yo vengo, abunda petróleo, madera, diamante, coltán. También la fucking corrupción. Sucio y borracho, muchos me llaman de loco. Yo no soy un loco, yo sé lo que digo. Aún sigo vivo, entonces me van a escuchar. La fucking política en África sigue matando a mi gente. Mi gente se muere y a nadie le importa. Yo sigo plantando y luchando por el hambre del mundo. Ayer no comí, hoy tampoco comí, pero mi vida no para. Seguimos pisando la raya. Este es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando se da oportunidad a la gente de hacer cosas diferentes. Un cambio por una vida mejor. Básicamente, creemos que hay mucho talento y COP74 lucha exactamente por ese talento. No solo en el plano de la música, sino en muchos otros campos. El baile con la kizomba, el arte con Distira. Simplemente buscamos el talento en nuestro barrio y damos una oportunidad distinta a lo que normalmente se le daría. En mi caso, yo me centro más en un proyecto que se llama Africanized Commerce. Lo que intentamos es tender puentes entre África y Euskadi, aprovechando la multiidentidad que yo tengo y que muchos otros inmigrantes tienen, porque como muchos de vosotros de aquí os definiréis con una sola palabra, soy vasco, soy bilbaíno, pero realmente no sois solo esa cosa, porque ya habéis viajado, habéis compartido con otras personas y servís de puente entre aquellos lugares en los que habéis estado y lo que sois. Ese es mi caso. Descubrí por fin cuál era mi valor.
Mi valor en esta sociedad es que yo estoy en medio. Soy mulato y tengo una madre vasca y tengo un padre africano. Esto hace que yo sea la perfecta unión entre un lugar y el otro. Espero que vosotros también aprovechéis vuestras oportunidades y podáis también ser puentes entre unos y otros. Muchas gracias.